Hola amigas y amigos, Abel Reynoso una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de crímenes complejos, crímenes que son muy difíciles de entender, crímenes contra la humanidad, crímenes contra países. Son delitos grandes que no se cometen por gente regular en la calle que estamos acostumbrados a hablar aquí, o sea, del tipo de delito del que estamos acostumbrados cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de acción criminal, pero no dejan de no ser delitos muy serios. Y como siempre hablamos en los niveles de todos los delitos contra las personas particularmente, que son los más depravados generalmente en el mundo de la delincuencia. Y hablábamos en los videos anteriores qué sucede cuando el delincuente es el mismo Estado, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, primero, y estamos haciendo un recuento en general, y la razón que hablo de esto es porque no es que quiero saturar o que quiero acusar o criticar a los sistemas, porque sí se lo merecen, pero eso no es nuestra intención en estos videos, sino simplemente quiero que vean en el contexto de los delitos que comete el ser humano y la humanidad en general, y cómo la ley se aplica o no se aplica, depende de lo que sea, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos hablando, porque una de las cosas que vamos a ya hablar más adelante cuando hablemos de crímenes más complejos es el ser humano tiene una forma muy especial de excusarse o de tratar de racionalizar su actuación delictiva ante la gente. ¿Se acuerda que yo les comentaba que todos los seres humanos tenemos tendencia a hacer alguna vez algún delito? Y es más, dudo que si un ser humano ha vivido algún tiempo en esta tierra, bastante tiempo, no ha en algún momento cometido algún delito, aunque sea muy simple, muy inocente, pero bajo la ley se lo contempla como un acto delictivo, en el que la mayoría nunca nos enteramos, ¿no? Entonces está ese extremo. Pero el extremo en el que yo estoy hablando es el delito un poco más sanguinario, un poco más depravante, un poco más, digamos, falta de moral, ¿verdad? Y hablábamos originalmente del genocidio, si se recuerda, y luego hablamos de los crímenes de guerra. Todas las guerras inevitablemente causan grandes desastres a la humanidad, con la idea de salvar a la humanidad, ¿verdad? Porque supuestamente los buenos luchan contra los malos, y depende de quién es el que gane es el bueno y quién es el que pierde es el malo, y entonces siempre hay una víctima y hay un malhechor. Y le digo, en el campo de batalla, una vez que el conflicto comienza, sí se tratan de respetar algunas reglas, pero estamos tratando con seres humanos, y los seres humanos a veces se descontrolan, pierden el sentido de la humanidad, pierden el sentido del control, y particularmente cuando hay mucha muerte, cuando hay mucha violencia, que es lo que más se encuentra en la guerra. Entonces, ¿qué sucede cuando estos países que estamos hablando cometen este tipo de delitos? Generalmente no sucede mucho, se habla mucho, se hace gran escándalo, si se enteran los medios informativos, eventualmente algún periodista, algún historiador escribirá un libro haciendo análisis de lo que sucedió, de por qué sucedió y todo eso, pero generalmente este tipo de crímenes quedan impunes. Y son crímenes cometidos por grandes potencias, por grandes fuerzas universales que tienen un poderío muy grande. Ahora hablé del genocidio, ¿verdad? La ideología política, la ideología o la creencia religiosa, que son los dos principales causantes de todas estas cosas. Luego hablamos de los crímenes de guerra, vuelvo a repetir. Y ahora vamos a hablar de otros crímenes. Estos son los crímenes de Estado que son más secretos. Los crímenes más secretos, o sea, aquí le vamos a contar a todo de todo, o sea, no vamos a andar escondiendo. Y los crímenes secretos son esos crímenes que los estados, cuando hablo de Estado, hablo de los países, de las naciones, cometen en el nombre de la democracia, en el nombre de la libertad, en el nombre de liberar la voluntad del hombre, porque según los filósofos o los eruditos de su país, o los militares o los políticos, consideran que este tipo de delito debe ser hecho, debe cometerse para salvar
el prestigio, para a lo mejor vengar alguna situación, algún acto en contra de ellos, todo eso. Entonces, ¿en dónde lo vemos este tipo de delitos a los que me estoy refiriendo? Y generalmente estoy hablando de delitos muy serios. O sea, ya voy a hablar de los delitos de delincuencia financiero, los delitos de dinero, de eso. Estoy hablando ahora de los delitos que en realidad son a veces difíciles de explicar, y particularmente estamos hablando de asesinar gente, de matar seres humanos en otros países, y esto lo hacen todas las grandes potencias, lo han hecho desde los Estados Unidos. Aquí lo han hecho los rusos, lo hacen los chinos, lo hacen los coreanos, lo hacen todos, y tenemos muchos ejemplos. Ustedes, si se recuerdan, durante la Guerra Fría se utilizaba mucho en el mundo del espionaje, asesinar gente. Asesinar gente era parte de la cobertura de los sistemas de inteligencia de todo el mundo. Cuando había algún problema, cuando había alguien que había que sacarlo del medio, y estamos hablando por ideologías políticas, porque digamos al país o al sistema, o incluso le voy a decir más, a un sistema comercial que representaba ese país, no le convenía cierto individuo, cierta persona, porque no estaba con su ideología, porque no estaba de acuerdo con las políticas internacionales de ese país, algunos países decidían eliminar a esta gente. Y estos sistemas que se han usado siempre en la historia, o sea, si lo vemos desde la antigüedad con los Medici, lo vemos en la antigüedad con todos los monarcas en Europa que se mataban unos a otros, o familiares, o los mismos familiares mataban eso, siempre ha habido este tipo de delito. Pero ahora estamos hablando de supuestamente países mucho más civilizados, países que supuestamente defienden la democracia, defienden los derechos humanos. Sin embargo, cuando hay intereses muy personales, esa humanidad, esos derechos humanos y esa democracia no juega tanto el valor o el lugar, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de países que han cometido este tipo de cosas. Y le digo, no estamos hablando de un país en particular, sino de que todos participan en algún momento. En el caso de Estados Unidos, le digo, en la Guerra Fría se utilizó mucho este tipo de operativos, pero también lo han utilizado muchos otros países. Es más, cuando hay actos de terrorismo, que en sí es otro delito, porque el terrorismo puede ser una ideología política, puede ser una ideología religiosa, pero los hechos son delictivos. O sea, generalmente cuando hablamos de terrorismo hablamos de hacer un acto de violencia demasiado extremo para que el mundo se entere, en el que podemos eliminar la mayor cantidad de gente posible, y son explosiones, son como en el caso del 9/11 aquí en Estados Unidos, o en Europa ha pasado, en Francia, ataques terroristas, en Bélgica ha pasado ataques terroristas, en España, en Inglaterra. Siempre sucede eso. Las ideologías extremistas cometen este tipo de delitos y esto. Pero también los estados cometen este tipo de delitos en represalia a ese tipo de operativo. Cada vez que hay una represalia, cuando un estado es atacado con un acto terrorista, los estados actúan igualmente y salen. Muchos tienen equipos específicamente para ir a cazar, para ir a matar este tipo de gente. ¿Qué pasa? Sí, es entendible, ¿no? El famoso, volvemos a lo mismo, cuando hablaba de la pena de muerte, cuando hablaba digamos, si me hacen esto, voy a hacerle pagar esto, el famoso ojo por ojo, ¿verdad? El ojo por ojo es una mentalidad muy natural del ser humano, que todas la queremos emplear cuando alguien nos hace daño, es natural. Y es muy difícil, hasta ahora, ¿no? En la civilización nuestra es muy difícil controlar esa emoción, controlar esa forma de ser. Y en muchos países que se llaman primer mundo, es normal que cuando haya un ataque de estos inmediatamente reaccionen de forma violenta. Sucede que en algunos países la fuerza, el poderío es mucho más fuerte, es mucho más capaz. Entonces, por ejemplo, le matan un ciudadano a un país y ese país invade la nación, o invade un grupo, una vecindad, un lugar, una zona, y pueden terminar matando 30, 40, 50, 100, 200 personas, pueden arrestar mucha más gente, los pueden torturar, los pueden deprivar de muchas cosas. O sea, lo estamos hablando de la defensa, pero en la consideración, en la calidad moral y humana, es un delito. Entonces estamos hablando de eso. Lo mismo sucedió aquí cuando, después de las torres,
que hablábamos, se iniciaron 2 guerras que fueron muy resonantes. ¿Cuánta gente murió por eso? Imagínense, no todos los operativos, imagínense cuántos civiles murieron en los ataques con drones, por ejemplo, que cuando usted tira un misil de un dron, no hay mucho control de dónde sucede, porque sí, a veces son muy certeros y pegan en el blanco perfectamente, pero ha ocurrido que han matado muchísimos inocentes. Y he aquí el dilema de este tipo de delito. ¿Qué pasa cuando la nación hace un ataque, comete un ataque, es un ataque de violencia y mata gente que no tenía nada que ver con el tema? Y esto ha pasado, pasó en Irak, con un grupo de una compañía privada de Estados Unidos que asesinó brutalmente a un grupo de gente en una plaza un día porque creían que lo estaban atacando. Era una compañía privada americana. Luego ha sucedido en muchos otros momentos en los que la información, la inteligencia que se poseía sobre ese momento era equivocada. Esto ha pasado en muchas naciones, en la que supuestamente van a vengar un acto terrorista, un acto delictivo, y terminan matando inocentes. Lo debemos de considerar, y lo menciono porque son cosas importantes que se deben de considerar cuando hablamos de la delincuencia. Porque le voy a decir, hay muchas naciones que cometen este tipo de ofensa en la que eliminan personalidades políticas, eliminan individuos que supuestamente son terroristas, que han hecho actos de terrorismo. O sea, no estoy defendiendo ni estoy acusando, simplemente estoy explicando que estos actos dentro del sistema internacional de la cultura de la justicia criminal son actos de violencia, son actos delictivos. Los puede usted excusar, pero le vuelvo a repetir, los ganadores siempre creen que fue lo correcto, los perdedores siempre acusan que es un acto delictivo. Y en los ojos de los seres humanos, matar gente es un acto delictivo. Entonces, estamos simplemente, digamos, presentando esta temática porque a veces, cuando luego ocurren otros tipos de crímenes en represalia a ese acto, debemos de entender que así como los ganadores tienen derecho digamos, a defenderse y a atacar y a digamos, vengarse de lo que le pasó, también tienen consecuencias. Es más, hay países que están constantemente atacando y defendiéndose y viven en todo conflicto precisamente por este tipo de mentalidad, y esta mentalidad nunca se va a acabar. Digo, tenemos países en Medio Oriente que se han pasado, se pasan y se pasarán por siglos la vida luchando uno contra otro sobre una ideología, ya sea religiosa o política o cultural, que nunca va a acabar. Y en cierto modo, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de acciones, eventualmente se termina haciendo actos de violencia, porque uno le pega a uno, el otro le pega al otro, y van escalando la violencia hasta que después ya se pierden los controles. Simplemente les quería comentar este tipo de cosas porque son muy importantes entender la situación global de la violencia, la situación global de la delincuencia. Porque cuando ya hablemos de temas de delincuencia un poco más sofisticados, una de las cosas que algunos de estos delincuentes siempre nos echan en cara y nos apuntan a los que hemos trabajado digamos, en este negocio de la seguridad y de la inteligencia, es que pero ustedes hacen eso, pero ustedes hacen el otro, pero ustedes hacen aquí, y este país hizo esto, y estos ataques, y es más, y lo que les estoy hablando está ampliamente documentado. O sea, no les estoy diciendo nada que es ultra secreto. Hay miles de libros escritos, hay miles de artículos y hay miles de documentales, incluso aquí en YouTube, que identifican muy plenamente todo lo que estoy hablando. Pero le digo, si vamos a hablar del delito, vamos a hablar del delito en todas sus facetas, y que las fichas caigan en donde caigan. Y hay gente que no le va a gustar, pero ¿sabe qué, amigo? Aquí no estamos para que le guste, sino para decir lo que tenemos que decir. Y vamos a seguir hablando así plenamente, y vamos a seguir, y cuando está mal, y donde está bien, está bien. Pero hay que mencionarlos, y por eso estamos aquí. Los invito entonces a que continuemos, porque ahora ya vamos a empezar a hablar de crímenes un poco más sofisticados, en los que hay, como les comentaba anteriormente,
mucha, digamos, divergencia, mucha pelea, mucha definición de un lado y del otro, en el que defienden y atacan, y eso es lo que queremos encarar en los próximos videos. Por eso los invito, comentarios son bienvenidos. Si no se han inscrito, les invito a que se inscriban. Si les gustó el video, ahí apúntenos, y nos vemos muy pronto, porque ya vamos a hacer otros videos más interesantes. Que la pasen muy bien.